porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2:05 p.m. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Gracias por acompañarnos, a las personas que nos escuchan en vivo todas las tardes, 93.5 en FM, y que nos observan esta noche a través de Canal 2 a partir de las 8 de la noche. Un saludo a todos ustedes, cerrando semana, de una semana bastante intensa, bastante polémica en cuanto a noticias nacionales e internacionales, y vamos a cerrar la semana con una información que nos interesa a todos, que es el SOA. ¿Qué es el SOA? Bueno, es el Seguro Obligatorio de Automóviles, que es lo que usted y yo pagamos a fin de año. Parte de lo que, cuando vamos a pagar el marchamo, una proporción es el Seguro Obligatorio de Automóviles. Y entonces lo que quisimos hacer hoy, antes de todo el calor que se viene a fin de año cuando se cobra el marchamo, es explicarles a ustedes desde el Instituto Nacional de Seguros qué es lo que significa el SOA, qué cubre, qué no cubre. Ha habido polémica en los últimos años en cuanto a la cobertura, por ejemplo, de motociclistas, que son los que tienen mayor siniestralidad, o no siniestralidad, son los que tienen mayores lesiones por los accidentes de tránsito en nuestro país. Todas esas dudas las iremos avanzando a lo largo del programa, y a partir de las 3:05 vendrán los amigos de Benevital con Vivir Bien, asesorándolo a ustedes en pensiones. Así es que bueno, son las 2:06. Quiero saludar a nuestros invitados de esta tarde, don Roger Arias, que es subjefe de la Dirección de Seguros Solidarios del INS. Don Roger, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos los radioescuchas, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Doña Carmen Rodríguez, que es asistente de la Dirección de Seguros Solidarios del INS. Doña Carmen, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios, muy amable por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Siempre a fin de año se da una enorme polémica, porque la gente a veces tiende a pensar que todo el marchamo, cuando uno lo paga del carro, recae sobre el Instituto Nacional de Seguros. Y no, es solo una partecita. Tal vez don Roger, si nos explica cómo está compuesto el marchamo, que incluye entonces el seguro obligatorio de automóviles en una proporción. Efectivamente, durante el periodo de cobro de cada uno de los años, se ha tendido a confundir el marchamo con el seguro obligatorio propiamente, siendo que el seguro obligatorio es solo una proporción, si acaso el 18 menos del 20% de lo que cada persona paga en el marchamo corresponde al seguro obligatorio. En el resto, en el 78%, 80% restante, el INS es un recaudador de una serie de instituciones que ponen al cobro sus conceptos dentro de lo que está el marchamo, principalmente Hacienda, que representa más o menos el 70% de lo que es el cobro del marchamo anual, y estacionómetros, algunas multas, COSEBI, algunos conceptos propios de taxistas, de buses, etcétera, etcétera. Entonces, el seguro obligatorio viene siendo apenas una partecita de lo que cada uno pagamos en diciembre por concepto del seguro obligatorio. Claro, a ustedes se les pegan las pulgas por ser recaudadores. Correcto, o sea, en esa parte somos un recaudador, incluso recibimos una comisión por esa recaudación que le hacemos a otras instituciones, y dentro de esa recaudación o dentro de ese cobro se incluye el seguro obligatorio, que por ley es parte del marchamo. Sí, normalmente los reclamos a fin de año, cuando llegan los marchamos, es porque me subió tanto. Correcto. Y entonces la gente tiende a dispararle al Instituto Nacional de Seguros. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el año pasado, la diferencia, ahorita le pregunto las diferencias anuales, claro. La diferencia no fue en el seguro obligatorio de automóviles, sino fue en el valor fiscal de los vehículos, lo que hizo el cambio más grande en los cobros del marchamo. Pero el seguro obligatorio incluido en el marchamo ha ido aumentando en proporción a través de los años, ¿o se ha mantenido estable? Se ha mantenido más o menos estable. Ha habido algunos incrementos mínimos producto del aumento en el caso de los siniestros, en la cantidad de accidentes, pero son montos mínimos. Por ejemplo, el año pasado, un vehículo particular, que el monto del seguro es igual para todos los autos de una clase, o sea, la tarifa se establece por tipo de vehículo. Entonces, por ejemplo, un vehículo particular en el último cobro, que fue el que corresponde al 2016, fue menos de 20,000 colones por concepto del seguro. ¿La diferencia? No, solo el total. Seguro. El seguro costó 19,985 colones, y la diferencia era todos los otros rubros que cada persona pagaba. Claro. En el caso de los vehículos particulares, en el caso de las motos, tienen un monto diferente que rondaba los 60,000 colones,
Igual todas las motos pagan los 60.000 colones, los taxis tienen su tarifa específica, los buses tienen su tarifa específica, carga liviana, así cada tipo de vehículo, pero todos los vehículos de ese tipo pagan exactamente el mismo monto. Don Roger, no sé si tiene el dato, pero si el año pasado se pagaron 19.985 en vehículos livianos, ¿cuánto fue el marchamo 2015? ¿No tiene el dato? Es para saber si subió mucho o no. En realidad, el incremento del año pasado respecto al 2015 rondó los 1.200 colones. Ah, bueno. Más o menos. Entonces, de todos los gritos que pegamos todos cuando se nos subió el marchamo, solo 1.200 colones para los dueños de vehículos livianos correspondía al seguro. Correcto. Nosotros lo que hemos hecho es tratado de ir orientando a las personas respecto a dónde poner la queja en caso de tener duda con el cobro del marchamo. Entonces, en el marchamo usted va a tener un detalle de cuánto es impuesto a la propiedad, cuánto es por multas, cuánto es por seguro, e incluso en la página web del INSS, ahí se direcciona, están los links para que la persona vaya a la institución donde tiene la duda para poder plantear su reclamo. Déjeme invitar a la gente que está en redes sociales hasta ahora también a ver si tienen alguna consulta. Aquí estoy escribiendo en tiempo real, por eso es que hablo como pausado. ¿Tienen alguna consulta sobre el seguro obligatorio de automóviles? Y ya está entonces la pregunta en nuestro Twitter y también en el Facebook. Así es que usted puede hacer las consultas con nosotros a través de las redes sociales y tanto don Roger como doña Carmen entonces las responderán. ¿Por qué la cantidad de accidentes de tránsito afecta el monto que se cobra por seguro obligatorio? Efectivamente, cuando se determina la tarifa para cada uno de los grupos de vehículos, se ve la cantidad de accidentes y no tanto la cantidad sino el costo de esos accidentes, porque al final ese costo se distribuye entre todos los vehículos de ese mismo grupo para poder establecer una tarifa. Entonces, a mayor siniestralidad, mayor va a ser la tarifa que se reconozca por el seguro. Ahí está la primera pregunta, que es muy interesante, y ahorita ahondamos en el tema de las motos, pero la primera pregunta que manda un tuitero que se llama Magoju es si efectivamente se le endosó al resto de tipos de vehículos livianos, carga liviana y estos, alguna carga por la siniestralidad y las lesiones de los motociclistas después de la marcha que hicieron. En realidad no, se supone que cada grupo de vehículos asume su propia siniestralidad. El punto que todavía estamos terminando de definir es aquellos casos en donde el accidente involucra tanto un carro como una moto, claro, en donde no necesariamente la moto es la culpable. Entonces esos casos se identifican de forma tal que la siniestralidad sí entre dentro del grupo responsable del accidente, no tanto el tipo de vehículo. Y pregunta Crispeco también, ¿qué pasa si cuando ustedes recaudan, digamos, el dinero anual por el seguro obligatorio de automóviles, evidentemente no es todo lo que gastan en atención de accidentes, queda un superávit? No necesariamente. Bueno, yo supongo que es lo deseable. Sí, ¿no? Es lo deseable, pero va a depender de la cantidad de accidentes y del costo que se dé durante el año, porque se hace bajo proyecciones de un histórico del comportamiento de accidentes. Si hay alguna situación anormal que se aumente considerablemente la cantidad de accidentes o el costo de esos accidentes, ¿sí?, de ahí se sale un poco de esas expectativas y podría generar incluso una pérdida. Pero ¿cuál es la regla? ¿La regla es tener superávit o no? Los seguros obligatorios no establecen un superávit. Incluso la misma ley establece que en caso de darse excedentes, ¿qué tiene que hacerse con esos excedentes? Por ejemplo, el año anterior le hicimos un traslado de fondos cercano a los 6.000 millones de colones a la caja, producto de esos excedentes, porque la ley establece que si ya se superan todas las reservas que tienen que estar establecidas, esa suma debe girarse a la caja, y el año pasado se le giraron cerca de 6.000 millones de colones. Ok, es decir, en términos muy, muy simples y poco financieros, por cierto, significa que lo que sobre de la atención de los accidentes de tránsito se dirige a la Caja Costarricense de Seguro Social. Legalmente ya está distribuido todo ese sobrante, tanto en el seguro obligatorio de vehículos como en el seguro de riesgos del trabajo, ambos obligatorios. Todos los destinos de cualquier excedente ya están definidos por ley. ¿Y en la caja? No necesariamente. En el caso del seguro obligatorio es la caja. En el caso de riesgos del trabajo, por ejemplo, es una parte del Consejo de Salud Ocupacional. Ok, pero digamos, en el caso del SOA, del seguro obligatorio, es la caja. La caja. Si se superan ya los límites que tiene establecido la ley en cuanto a reservas y pago de siniestros, el excedente iría para la caja.
Doña Carmen, cuéntenos usted, por favor, ¿por qué se llaman seguros solidarios? Bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Solidarios es porque atendemos solidariamente a toda la persona que tenga un accidente. De hecho, si usted no ha pagado el marchamo, por solidarios que somos y compartimos con todas las instituciones también que están involucrados a nivel nacional, tenemos que dar la atención médica. Sí, por supuesto, porque lo que significa es que de los que 19.985 que pago yo por mi carro, si tengo un accidente de tránsito que genere lesiones, o sea, que me genere lesiones a mí, evidentemente no van a costar 19.985. Lo que hacen es que juntan solidariamente, ahora sí, a todos los recaudadores y de ahí sale el gasto que, por ejemplo, no sé, espero que no, por favor, pero si yo tengo un accidente de tránsito y me genera lesiones cuya atención cueste 1 millón de colones, saldrá del pago del marchamo de 20 conductores. Exactamente. Correcto, efectivamente. Lo importante acá, el seguro obligatorio es un seguro de ley. El código, la ley de tránsito, y el reglamento de la ley de tránsito establecen las prestaciones a que tiene derecho una persona, establece los límites a los que tiene derecho. Por ejemplo, en este momento el monto asegurado por persona en caso de accidente de tránsito es de 6 millones de colones. Entonces quiere decir que si hay un accidente donde hay un vehículo involucrado, las personas, que eso es importante también, el seguro obligatorio cubre personas, no cubre daños materiales, que también es una situación que a veces se da, tiende mucho a confundirse con el seguro voluntario. Entonces el seguro obligatorio no le va a cubrir a usted su vehículo o los daños que le ocasiona la propiedad de una persona, es exclusivamente para personas, y cada una de esas personas va a tener derecho hasta 6 millones de colones, donde incluso la misma ley establece algunas situaciones en donde ese monto se puede duplicar a 12 millones de colones. Ok, ahorita hablamos de esas situaciones porque me interesa la aclaración que usted acaba de hacer. Normalmente cuando uno tiene un carro, adquiere un seguro porque quiere, eso se llama seguros voluntarios. Esos seguros voluntarios, que hay diferentes categorías, es para que uno asegure que si usted choca y daña el carro, entonces el Instituto Nacional de Seguros le reconoce parte, normalmente es un 80%, por ahí va, depende del tipo de seguro, de los daños de su carro, de los daños que generen otro carro, de los daños que le genera una propiedad. Pero en el caso del seguro obligatorio, digamos, porque hay gente que anda manejando y uno le pregunta, ¿usted tiene seguro? No, no tengo seguro. Bueno, sí tiene seguro, tiene un seguro obligatorio, que lo que cubre entonces es a las personas y a las personas que viajan en el carro. Correcto. Estos 6 millones, que es el límite de atención, si van 4 ocupantes en un carro, ¿son 6 millones por ocupante? Es por ocupante. Correcto. Es por ocupante. Es por ocupante y no necesariamente tiene que ir en el carro, o sea, con el seguro obligatorio estamos protegidos todos. O sea, indistintamente, todos los que resulten lesionados en un accidente de tránsito. Todos los que resulten lesionados, puede ser la persona que va caminando por la calle y le atropelló un carro, una persona que va de acompañante en el vehículo, una persona que va en una bicicleta y le atropella un carro. Esa persona, cualquiera de nosotros que se vea afectado por un accidente donde haya un vehículo involucrado, está protegido por el seguro obligatorio de vehículos. ¿Qué pasa? Y ahora me interesó porque lo tocó doña Carmen al inicio. ¿Qué pasa cuando un vehículo que se ve involucrado, un conductor que se ve involucrado en un accidente de tránsito, no pagó el marchamo y no pagó el SOA? Justamente eso es parte de lo que establece el seguro solidario. O sea, el seguro solidario brinda protección a todos, indistintamente de que existe el seguro o no. O sea, de hecho, si uno no paga el marchamo este año, el año siguiente llega y tiene un acumulado de todo el monto del marchamo más todas las multas que eso implica, pero para efectos del afectado en el accidente es transparente. O sea, haya seguro o no haya seguro, si hay un vehículo involucrado en ese accidente, tiene la cobertura del seguro obligatorio. Ok, los 6 millones es indistintamente si es un vehículo o una motocicleta. Anteriormente existía una diferenciación hasta el año anterior, ya a partir de este año unificamos ese monto y los 6 millones es indistintamente del tipo de vehículo. Ok, igual si es un bus, por ejemplo. Igual si es un bus, igual si es un tráiler, igual si es una patrulla, una ambulancia, cualquiera. Sí, bueno, es interesante. Sobre las prestaciones, ¿qué cubre el servicio obligatorio? Bueno, las prestaciones que establece, le indicaba que las define la misma ley. O sea, en caso de verse afectado por un accidente de tránsito, la persona tiene derecho al pago de incapacidad temporal, por ejemplo. Bueno, primeramente la atención médica. Eso incluye el traslado. Incluye el traslado. O sea, todo lo que esté asociado con el accidente. Entonces, desde el momento en que la persona sufre un accidente
y una ambulancia de la Cruz Roja lo recoge y lo lleva a un hospital, y el hospital, que es lo más cerca, por decir algo, que esté más cerca del hospital y no un centro del INSS, le da la atención, ese hospital generará un cobro para el INSS por la atención que le dio a ese paciente, igual por el transporte que se le dio, si hay que trasladarlo en una ambulancia o en una microbús, igual llegará el cobro para que el INSS reconozca el amparo de la póliza de seguro obligatorio. Pensándolo muy, muy en la práctica, claro, ¿verdad? Una persona tiene un accidente de tránsito, el seguro obligatorio permite que el traslado sea solo de la Cruz Roja, o uno podría decir, no, llamo a X compañía de transporte privado para que los traslade al hospital, o solo la Cruz Roja. Eso depende mucho de la condición del accidente. ¿Sí? O sea, hay accidentes donde usted no tiene tiempo de escoger, o sea, nada más alguien lo recoge, pero efectivamente, si usted paga, digamos, algún servicio privado, ya se le reconocería, pero a unas tarifas diferentes a las autorizadas por el INSS, no lo que usted quiera pagarle a un Uber para que lo lleve a la cita, por ejemplo, o al hospital, sino que se le reconoce el kilometraje de acuerdo a las tarifas de kilometraje autorizadas. Sí, ese caso es importante. También cubre después los medicamentos, ¿verdad? Todo lo que es atención médica, quirúrgica, hospitalaria, prótesis, o sea, todo lo que la persona ocupe para su curación o rehabilitación dentro de los 6 millones de colones, y aparte de eso, si está incapacitado algunos días, si le queda algún impedimento, gastos de traslado para ir a las citas, incluso si tiene que quedarse hospedado en alguna parte, reconoce gastos de hospedaje y alimentación, también en caso de muerte, por ejemplo, gastos para funeral, o sea, todo eso dentro de los 6 millones de colones. Eso uno lo tiene que pagar, uno digo como víctima, uno lo tiene que pagar primero y después va y lo cobra el INSS, o se asume, digamos, el pago de una vez con el INSS. Normalmente el servicio es a nivel de proveedores ya contratados o autorizados por el INSS. No obstante, también se puede dar alguna situación que usted, lo que le queda más cerca, por ejemplo, es una clínica privada y tiene que ir, entonces ahí lo que opera es el reembolso, efectivamente. Pero si se trata de la Caja de Seguro Social, se trata de instalaciones del INSS, del Hospital de Trauma, acá en La Uruca, eso entra directamente el cobro y el INSS es el que paga directamente el proveedor. Y en caso de muerte, que ojalá ningún costarricense lo usara, pero en caso de muerte de una persona, ¿cubre los 6 millones también los gastos, o son gastos funerarios? O sea, los gastos de funeral son totalmente independientes de los otros 6 millones para atención médica. Claro. O sea, si una persona, por desgracia, muere en el accidente, se le reconoce 6 millones de colones, que es el monto que está establecido por muerte. Pero si empieza la atención médica, lleva 3 millones gastados y muere, empiezan 6 millones de cero y se le pagan los 6 millones de la muerte. Entonces el SOA incluye 6 millones para atención médica y 6 millones para gastos funerarios. Y 6 millones para no gastos funerarios, sino indemnización por muerte. Bueno, se indemniza por muerte. Para gastos funerarios lo que se reconoce es el traslado del cuerpo, que es, en este momento, la ley establece un 7% del monto asegurado. En este momento, al ser 6 millones, por traslado o por gastos de funeral se reconocerían 420,000 colones. Claro. Y eso también, esta indemnización, estoy pensando en la manera más práctica, ahorita leo las preguntas que nos están mandando, pero esta indemnización por muerte, ¿cuánto dura en entregarse a la familia del doliente? Normalmente es muy rápido, o sea, todo depende mucho de la presentación de los requisitos básicos en cuanto a los dependientes de la persona fallecida, claro, que aporte las constancias de los hijos, de la esposa. Una vez que se presentan todos los requisitos, el pago puede ser 1 o 2 días y ya lo tiene depositado. Les están preguntando si con el auge del transporte en bicicleta han contemplado ustedes algo con respecto al marchamo. De momento no, porque las bicicletas no están inscritas. Sí. Habría que empezar por inscribirlas. Podría valorarse en algún momento, partiendo del auge que se está dando en ese medio de transporte, pero tal vez no en la parte del seguro obligatorio, sino en la parte del seguro voluntario. Claro, no, pero además, digamos, un accidente, vamos a ver, es muy poco común que dos bicicletas choquen. Es decir, normalmente chocarían con un carro, con una moto, y ahí aplica el seguro de la moto del carro. Correcto. Sí, porque eso también es muy importante, aprovechando el comentario, es muy importante también que en el caso de accidentes de tránsito amparados por el seguro obligatorio, no tiene que haber responsabilidad. O sea, lo que tiene que haber es un vehículo involucrado. Entonces, por ejemplo, si el muchacho de la bicicleta iba y pegó contra un carro por un descuido del de la bicicleta, al haber un vehículo involucrado, tiene la cobertura del seguro obligatorio.
Ah, también aplica, eso es muy interesante. Sí, porque ahí no tiene que haber responsabilidad del conductor, responsabilidad subjetiva, sino que con solo que haya un vehículo involucrado, opera la cobertura del seguro obligatorio. ¿Cómo les ha ido en la experiencia con el monto? Porque ha habido efectivamente un aumento de accidentes de tránsito con lesiones graves, sobre todo lesiones en personas con edad productiva. Porque lamentablemente las personas que más se lesionan y mueren en carretera en nuestro país son hombres, la mayoría está entre 20 y 50 años, si no me falla la memoria sobre las estadísticas. ¿Cómo les va con el monto en cuanto a la experiencia? No necesariamente en cuanto a los números. ¿Es suficiente o muchas veces se queda corto? Bueno, a partir de este año, con la promulgación del reglamento del seguro obligatorio, el monto asegurado en el seguro lo establece a nivel del Poder Ejecutivo. Y eso lo hace a partir de las estadísticas que las aseguradoras, en este momento solo el INS, establezcan respecto a la siniestralidad, cantidad de accidentes. De acuerdo a los datos que se establecieron para este año, el monto se mantuvo en 6 millones, puesto que según los datos, los estudios que ellos hicieron a partir de las estadísticas generadas, más del 90% de los casos alcanzan con los 6 millones de colones. Entonces, ¿más de cuánto? Más del 90% de los casos se cubren perfectamente con los 6 millones de colones. O sea, el 10% menos son los casos que por una u otra razón, por la gravedad, superan esos 6 millones. En este seguro, ¿cómo opera el tema del hospital del trauma? ¿Siempre se les traslada ahí o puede quedarse en hospitales de la caja? Eso depende mucho de la condición del accidentado. O sea, lo que nosotros buscamos es que por una cuestión de costos, la persona llegue lo más rápido posible a nuestra red de salud, incluido el hospital de trauma. Entonces eso hace que incluso en algunos hospitales, específicamente en el Hospital San Juan de Dios, Hospital México, el Hospital de Alajuela y en el Calderón, tenemos unidades del INS dentro del hospital que están pendientes de cada vez que llega una persona afectada por un accidente de tránsito para procurar su traslado lo más rápido posible al hospital de trauma o a la red de salud del INS, para efecto de costos, para que eso le ayude en la parte del monto asegurado, que no se le gaste muy rápido. Entonces esa red lo que produce, o lo que más bien lo que genera, es que la persona reciba la atención más especializada, porque son especializados en trauma, que es propiamente el accidente, para que la persona vuelva a la condición, que es lo que se procura, que tenía antes del accidente. Podemos hablar un poco de la red de salud del INS, porque efectivamente el más conocido es el Hospital del Trauma. Correcto. Pero ¿qué más lo integran? Bueno, el INS tiene, aparte del Hospital de Trauma, que es un hospital de primera línea, tenemos centros médicos regionales, centros médicos referenciales, que también brindan atención primaria, digamos, en los casos de accidentes de tránsito. Ya si la atención requiere alguna especialización que no está en ese centro médico, ahí va escalando hasta llegar al hospital de trauma. Entonces, muchas veces, dependiendo de la gravedad del accidente, una persona llega a un hospital de la caja, por decir algo, y está la gravedad que no tiene sentido pasarlo al instituto, que agote el monto asegurado para que después tenga que volver a la caja. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que el paciente se mantiene en la caja para no perjudicar su salud, y se le paga a la caja el monto que gaste en la atención médica de ese paciente. ¿Qué pasa cuando una persona internada en el hospital del trauma gasta los 6 millones? Una vez que se gastan los 6 millones, el límite máximo del monto asegurado, hay dos opciones. O sea, si la persona tiene los medios, puede o seguir dentro del mismo hospital de trauma, ya pagando la atención como si fuera medicina privada, irse a un hospital privado que ya cuente con una póliza de gastos médicos que ya le complemente, o que exista una póliza voluntaria de autos que también cubren exceso del seguro obligatorio. Entonces perfectamente podría quedar ahí, pero si no se diera alguna de esas condiciones, por ley tiene que pasar a la caja del Seguro Social. Ok, se pasa a la caja. Correcto. Ok, ahora entramos al segundo escenario. Las personas que tienen seguro voluntario. Ok, ¿qué aplica primero? Es decir, yo tengo seguro voluntario y pago evidentemente el marchamo, tengo un accidente de tránsito, quedo internado en el Instituto Nacional en el Hospital del Trauma. ¿Qué se usa primero? ¿El seguro voluntario que pagué o los 6 millones del seguro obligatorio? Siempre opera primero el seguro obligatorio. O sea, siempre. El seguro voluntario opera en exceso. Y recordemos que para el seguro voluntario sí se requiere que haya una culpabilidad.
a diferencia del seguro obligatorio. Claro. Entonces el seguro voluntario va a pagar a una persona que yo atropelle solamente si legalmente se demuestra que yo soy el culpable de ese accidente. Si no soy el culpable, aunque tenga seguro voluntario, esa persona agota el monto y pasaría a la caja del Seguro Social. Sí, ese es un detalle importante. Cuando yo tengo seguro y la culpa fue de otro conductor que no tiene seguro voluntario. Yo tengo seguro voluntario, el otro conductor no tiene seguro voluntario, yo estoy internado en el hospital del trauma, gasté los 6 millones, fue responsabilidad del otro conductor, ¿yo puedo aplicar mi póliza? No, si fue responsabilidad del otro conductor, salvo que usted tenga alguna cobertura dentro del seguro voluntario también de gastos médicos, en donde ahí no ocupa la culpabilidad, lo que ocupa es que usted esté afectado. Pero es una póliza, y perdón, sé que no es su área, pero es una póliza de gastos médicos diferente a la que uno compra cuando asegura el carro, o hay algunas que lo cubren. No, es una cobertura dentro del seguro voluntario específica para gastos médicos de los que van dentro del vehículo, porque en la parte de responsabilidad civil es solo hacia terceros. Sí. Entonces no se considera, por ejemplo, el conductor. Entonces, si no tiene esa cobertura, él seguiría el proceso normal que puede llegar incluso a pasar a la caja de Seguro Social. Y insisto, sé que no es su área, pero la mayoría de los seguros voluntarios de automóviles incluye gastos médicos. Sí los incluye como cobertura, ya es opción de la persona. Es opcional, si usted es opción de la persona si quiere escoger. El seguro de automóviles voluntario tiene varias coberturas. Claro. La de responsabilidad civil propia de terceros, se clasifican de acuerdo, ¿verdad?, a una nomenclatura que tenemos en la institución. Sí, tiene nombres vacilones, porque solo los talleres y ustedes lo manejan. Entonces, digamos, la cobertura B, por un ejemplo, es la cobertura de gastos médicos para nosotros, pero es opcional, porque como es voluntaria, usted puede decir, bueno, yo quiero A y C, yo quiero C, D y H, yo quiero N, yo quiero M, ¿verdad? Eso es voluntario de cada cliente. Entonces, nosotros, si él tiene la cobertura de gastos médicos y tiene ese tipo de accidente y quiere atenderse o seguir con nosotros, se hace el trámite para que entre a cubrir la póliza con esa cobertura. Bueno, yo llegué hasta vamos a ver, de los que estoy revisando, A, C, D, F, G, H, M, N y P. Pero no tiene la B. No tiene la B, por ejemplo. Esa póliza que usted está viendo no tiene gastos médicos. No tiene gastos médicos. No tiene gastos médicos. No tiene gastos médicos para nadie. No, para los para propio. Porque propio. Usted tiene la C, que es responsabilidad civil hacia terceros. Entonces esa es la que le cubre a las otras personas, pero a usted propio. A ver, eso es interesante porque uno nada más ve las letras. La cobertura B es la de gastos médicos propios. De seguro voluntario. Sí, de seguro voluntario. Por ejemplo, la cobertura A es la cobertura que cubre daños materiales de terceros. Que usted le golpeó el carro a otro, le despedazó un portón, le despedazó la acera, etcétera, etcétera. Eso se cubre por la A. Y la C es a las personas sobre el seguro obligatorio. Bueno, ya vamos aprendiendo las letras. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 38 minutos, estamos en Matices. Hoy hemos decidido dedicar la primera parte del programa, la segunda recuerden que vendrá a Vivir Bien para responder sus preguntas sobre pensiones, pero la primera parte del programa la queremos dedicar al seguro obligatorio de automóviles. ¿Qué pagamos todos cuando vamos a pagar el marchamo? Hemos hablado de las coberturas, hemos hablado, de las prestaciones, hemos hablado de casos que nos sirven para ilustrarnos a todos, pero sin embargo queda una duda ahí pendiente, y es que nos daba don Roger al inicio del programa el ejemplo de que un vehículo liviano por seguro pagan 19.985 de seguro obligatorio, mientras que las motocicletas pagan 60.000. Yo creo que es bastante lógico, pero necesito preguntarle por qué las motocicletas pagan 3 veces más que los vehículos livianos. Sí, efectivamente, eso es producto, como hablábamos al principio también, de la comparación de los accidentes, de la cantidad de accidentes y de los costos. De hecho, el grupo de motociclistas característicamente ha sido uno de los más siniestrales, al punto de que más o menos el 50% de la siniestralidad de la flota vehicular del país son los motociclistas. La mitad de los choques en Costa Rica. La mitad de los choques en Costa Rica, correcto. Hay presente un motociclista.
Correcto. Con lesiones más graves, porque Sí. además no tienen chasis Sí. que lo proteja. Correcto, o sea, por eso es que justamente la siniestralidad de ellos es más alta, porque ahí el golpe va directamente sobre el conductor, a diferencia del vehículo, que muchas veces el carro se golpea mucho, pero el conductor sale ileso. Sí, vamos a ver, yo le preguntaba hace un rato que si los 6 millones alcanzaban para la cobertura normalmente, y ustedes nos explicaban que sí, que el 90% de los accidentes, las lesiones caben dentro de esos 6 millones. Correcto. ¿Qué pasa con las motos? Porque supongo que las lesiones son mucho más graves en moto. Igual, dentro de ese 90% están las motos, o sea, por suerte. Lo que pasa es que hay accidentes que por su condición ningún monto alcanza. O sea, hay casos que podría ser 20, podría ser 30, podría ser 40 millones, que al final implica trasplantes, implica una condición, prótesis sumamente complicadas, que hacen que el costo de ese caso, un solo caso, puede llegar incluso a los 100 millones de colones. Sí, sí. De hecho, por la incapacidad podría llegar ahí. Un Correcto. profesional con un relativo buen salario, no sé, de 1 millón de colones, por Correcto. ejemplo, con una incapacidad de 3 meses más la atención médica, se le fue. Se le fue, correcto. Cuando la incapacidad no alcanza, la caja asume la incapacidad. En el seguro obligatorio se paga la diferencia de lo que pague la caja. Ok. Entonces, la persona incapacitada por un accidente de tránsito recibe el 100% de su salario. Sí, claro. El 60% lo paga la caja del Seguro Social, que es lo que reconoce. Que es lo que nos pagan y- todos los privados. Y el 40% lo complementa el instituto. Que cuando se acaban los 6 millones, uno sigue recibiendo el 60% de la caja. El 60% de la caja. Bueno, eso es otro tema también muy interesante. Nos están preguntando en Twitter para cuándo estiman ustedes, al ser recaudadores, el inicio del cobro del marchamo. Yo Qué lindo, me sí. faltaba esa pregunta, pero bueno, ustedes son recaudadores. Anteriormente era una decisión producto de la organización del INS. Definíamos una fecha en el mes de noviembre. A partir de la promulgación del reglamento del seguro obligatorio, que empezó a regir el 1 de enero de este año, ya la fecha está definida en el reglamento. Ah, bueno. Es el primer día hábil del mes de noviembre de cada año. De noviembre. De noviembre de cada año. Y porque todos seguimos pagando a finales de diciembre. Sí, al Porque final, o sí, sea, ¿verdad? siempre es una costumbre de Sí. dejar todo para el final, pero ya ahora por reglamento, desde el 1 de noviembre estará habilitado el cobro del derecho de circulación 2017. Déjeme ver cuál es el primer día Es hábil un de martes. noviembre. Es El un martes. Martes 1 de noviembre. Martes primero. Desde ese día, a todos los que quieran, pueden ir a pagar el 1 de noviembre. Correcto. Que de hecho no hay filas el 1 de noviembre No. en ningún No, lado. No, las filas son los últimos días, aparte de que ya tenemos más de 2.000 puntos de recaudación, que hace que ya la concentración de filas se haya disminuido muchísimo, porque hay muchísimas opciones para poder pagar el marchamo. Sí. Nos preguntan también en Twitter, en el seguro voluntario, cuando usted activa la póliza varias veces, lo castigan, ¿verdad? Por tortero. Correcto. Lo castigan por estar chocando por responsabilidad suya. Pregunta a alguien si habría alguna forma de beneficiar con el seguro obligatorio a quien no colisione. No, o sea, en este caso no, porque al ser seguros de ley, participamos todos, justamente eso es parte de la solidaridad, Sí. es un seguro universal y aquí si usted tiene 10 accidentes en el año, va a tener 10 veces la cobertura de los 6 millones en el Claro. seguro obligatorio. La cobertura es para cada evento. Es para cada evento y por persona. Sí, bueno, también es un tema muy interesante. Voy a leerles también las preguntas que están en nuestro Facebook, porque vi que había bastantes. Dice Katz Bravo, a mí me cobran más cada año porque según Hacienda, y eso no es tema de Don Roger, así que eso no se lo voy a preguntar, sube el valor, pero la aseguradora me cobra más porque vale menos, ¿eso es cierto? Que si No, baja el valor fiscal del vehículo, sube el seguro. el seguro, les decía, el seguro lo pagan todos los vehículos de la misma clase y es el monto fijo para todos. Indistintamente, si es un automóvil, lo mismo paga un automóvil 2017 que un automóvil 1960 o 1950. Ok. El monto es fijo para todos los carros dentro de cada clasificación. Primer mito derribado. Bueno, no, segundo. El primero es el componente del marchamo. El segundo mito entonces es que todos los carros, no importa el año, no importa el valor fiscal, si son la misma clase. Del mismo tipo, o sea, es por tipo de Sí, vehículo. sí, son livianos, carga liviana, carga pesada. Móviles, taxis, buses, equipo especial, todos Sí, no pagan importa de si tiene clasificación. roncador, no roncador, autos de lujo, todos pagan exactamente. Todos pagan exactamente Bueno, lo mismo. ahí acabamos de derrotar un mito. Pregunta Vladimir Cao. ¿Aplica el seguro obligatorio para la atención médica privada? Sí, efectivamente.
Ahí la única diferencia es que se da por reembolso, la persona va y tiene que pagar primero. Salvo que en algunos, el instituto también tiene convenios con algunas clínicas privadas, que esa atención sea referida por el INSS, entonces el INSS lo paga directamente. Si la persona va por su decisión, lo paga la persona y después el INSS hace el reembolso al afectado. Sí, y la segunda pregunta es, ¿cuán acordes a la atención privada están las tarifas del INSS? Ustedes no tienen tarifas en esto, es lo que la clínica cobre. No, sí hay tarifas. Hay tarifas por procedimiento, por ejemplo, tenemos que... Espero que mejor que las del Colegio de Médicos. Sí, de hecho es parte de las luchas que se están presentando en este momento, porque la tarifa del Colegio de Médicos incrementaría muchísimo el costo del seguro, aparte de que haría que el monto de cobertura se agote muy rápido, porque son tarifas mucho más altas. Ahorita hablamos de eso, que ese tema es importantísimo. Dice... Alan Segura, buenas tardes, una consulta, tal vez ustedes me puedan ayudar. Yo soy de las personas, creo que no irá para don Roger, pero igual voy a leerlo. Dice, yo soy de las personas que le tenían que devolver dinero porque se les cobró de más en el marchamo del año pasado. Hasta este momento, después de muchas resoluciones a favor, no me han depositado. Usted puede conversar del tema. Saludos, siempre lo escucho, muy buen programa. Gracias, Alan. Creo, a menos de que me corrijan ustedes, que eso es tema de Hacienda. Es un tema de Hacienda, todavía tenía una cola bastante grande de reclamos por lo que pasó el año pasado con el valor fiscal de los vehículos, pero sí es un tema 100% Hacienda. Y hay dos preguntas iguales, curiosamente, y que yo ya la hice, pero quiero recordárselas entonces porque veo que es de mucho interés. Eladio Sánchez y Carlos Andrés Porras, que preguntan cuál es el monto de cobertura y qué cubre el seguro. El monto de cobertura en este momento son 6 millones de colones por persona, y cubre desde atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, rehabilitación, prótesis, hasta el pago de incapacidades temporales, permanentes, traslados, alimentación y gastos de funeraria. Claro, a mí hay una frase que ustedes usaron que me quedó muy claro: cubre personas. Porque de hecho me han contado que hay casos donde la gente llama a decir, es que yo pagué el seguro obligatorio y el arreglo de mi carro costó no sé cuánto. Eso no lo cubre, son personas. No me llegó la grúa. Correcto, incluso hemos recibido, ese sí es otro tema. Hemos recibido atención justamente en ese tema de que la gente se queja porque el inspector del accidente llegó muy tarde o que no le pagaron el taxi al aeropuerto, que son coberturas propias del seguro voluntario. Entonces ha habido mucha confusión a nivel de los propietarios o a nivel del costarricense de lo que es el seguro obligatorio versus lo que es el seguro voluntario. Claro, en el caso del seguro obligatorio no se necesita inspector. No. Porque no tienen que confirmar nada más que hay un accidente. Ahí básicamente puede ser el parte del oficial de tránsito, la hoja de puerta del hospital, la hoja de la Cruz Roja, algo que demuestre que hubo un accidente de tránsito. Ok. Bueno, esa era una de las preguntas, son las 2:47. Entrémosle a un tema polémico, el del Colegio de Médicos, porque voy a ponerlo en contexto antes. El Colegio de Médicos hizo un tarifario con las tarifas de los procedimientos médicos. Cuando el colegio lo hace argumentando que ellos mismos pueden regular sus tarifas, entonces evidentemente todo el mundo pega el grito al cielo porque la percepción que se da es que subieron mucho las tarifas de los médicos, y entonces empiezan grandes cuestionamientos que aún no se han resuelto. Grandes cuestionamientos es quién tiene que regir las tarifas que paga, que cobran los doctores, qué papel tiene en cuanto al usuario los colegios profesionales, qué papel tiene el Estado, digamos, como ente rector en estos temas desde salud y desde economía, ¿verdad? Y entonces se da una opinión generalizada tan en contra del tarifario que entonces el colegio lo frena un momento y dice, vamos a estudiarlo. Bueno, ya pasó el tiempo para estudiarlo y entonces volvieron a decir, bueno, vamos a sostenerlo durante 3 meses y que entre a regir el 18 de diciembre próximo. Yo me asusté porque el 18 de diciembre próximo es el lunes primero de vacaciones de navideñas. Entonces, bueno, yo decía, no, un momento, ¿cómo van a dejar que entren a regir el 18 de diciembre? Porque nadie se va a dar cuenta. Todo el mundo va a estar en modo fiesta y entonces van a entrar carísimos las tarifas de los procedimientos médicos y quirúrgicos. Pero entonces surge otra polémica, y es que los dos entes rectores del Estado en este tema es el ministro de Economía y el ministro de Salud. Ayer justamente estuvo el ministro de Salud en Matices, y entonces el ministro de Salud dijo, mi posición es que
el reglamento no puede, el tarifario no puede entrar a regir si no lo decreto yo como ministro y no lo decreta el ministro de Economía. El colegio está peleado y dice que no, que ellos lo pueden hacer por su parte. La opinión pública está en contra, muchos pacientes han brincado una y otra vez sobre este tema, pero las que más alto han llegado con el brinco son las aseguradoras. Y entonces quiero meterme en esto, porque usted, don Roger, hace un instante decía, si pasa el tarifario o se nos sube la tarifa un montón o la cobertura se va a acabar en cuestión de días. Esto me hace pensar que efectivamente subieron mucho los procedimientos médicos y quirúrgicos. Correcto, efectivamente el INSS ha estado muy interesado en este tema al punto de llegar a entablar un proceso judicial a nivel de contencioso, en donde también, igualmente, como lo señala el señor ministro de Salud, estamos cuestionando la potestad del colegio de establecer sus propias tarifas, principalmente por el impacto país que esto tiene. O sea, esto tiene no solo para efecto del seguro obligatorio, que sería el campo nuestro, sino para todos los seguros en general. Una póliza de gastos médicos ahora va a ser más cara porque se va a ver más gastos a nivel de atención, y va a implicar también que al ser más cara la atención, muchas personas puede ser que ya no opten por la póliza de gastos médicos y terminan siendo o debiendo ser atendidas por la Caja del Seguro Social, con lo que va a incrementar el problema de listas de espera y todo lo demás que hoy tiene la Caja. Sí, ¿ustedes han calculado cuánto podría ser bajo el primer tarifario que se presentó? No, el dato así exacto no lo tengo. Okay. Y en el tema del contencioso administrativo, el nombre es bastante raro, de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero lo que en español significa es que es en cualquier proceso en el que esté presente el Estado, como demandado o como demandante. Y sé también que no es su campo específicamente, pero cuando uno presenta una demanda contenciosa administrativa, en este caso el Instituto Nacional de Seguros, hay una posibilidad que se llaman medidas cautelares urgentísimas. Es decir, que el instituto podría pedirle a un juez de lo contencioso que frene la entrada en vigencia del tarifario médico, porque si después se encuentra que efectivamente no podía entrar a regir, pues ya para qué, porque ya un montón de gente pagó y subieron los seguros y todo. Don Roger, ¿usted sabe si el instituto ha solicitado como medida cautelar, insisto, sé que no es su área, ha solicitado la que no entre a regir hasta que se resuelva esto? Bueno, desconozco efectivamente si se pidió medida cautelar, pero ya de por sí el tarifario ha sufrido varios atrasos. Inicialmente empezaba como en junio, después se dijo que en septiembre, y ya ahora vamos para diciembre. No, para el primer, más grave aún, para el primer día de vacaciones navideñas. ¿Verdad? Cualquier experto en comunicación sabría que es la fecha propicia para aprobar cualquier cosa que sea impopular. Claro. Y además donde supongo que las oficinas del INSS estarán cerradas. No, en los servicios, no, digamos, yo sé que hay un servicio 24/7, pero los servicios normales también están abiertas. Nosotros, por parte de la Dirección de Solidarios, por atender los seguros solidarios, estamos también relacionados con todos los centros médicos y los centros de salud y el hospital. Nosotros sí permanecemos abiertos para esas atenciones. Bueno, dichosamente ustedes van a estar atentos. Sí. Entonces, a que no entre a regir el 18. Sí, de hecho, el cobro del seguro obligatorio, justamente, el fuerte es 29, 30, 31 de diciembre. Entonces tenemos que estar pendientes de nosotros todo el proceso. Hacemos horarios especiales para esa semana. Al ser recaudadores, no sé si esto les toca a ustedes, pero digamos, la preparación de los sistemas informáticos, porque efectivamente yo recuerdo cuando era chiquitillo ver las filas enormes en los pocos recaudados, en las pocas cajas recaudadoras que habían. Ahora uno va a cualquier supermercado, está haciendo la gente fila, los bancos lanzan promociones para que usted pague por internet y vienen y le dejan a calcomanía del marchamo. Y yo, por lo menos en los últimos años, no he escuchado que el sistema se caiga, que es una frase muy frecuente. ¿Están listos informáticamente para enfrentar el cobro? Sí, claro. Sí, el INSS ha hecho altas inversiones y desarrollos a nivel informático con el propósito de ir buscando mejoras que agilicen y faciliten a cada uno de los propietarios de vehículos el pago del seguro obligatorio. De hecho, como lo mencionó Roger anteriormente, son casi 2.000 recaudadores y todos tienen pues pruebas anticipadas de cada uno de todos los sistemas que tenemos, y entonces de hecho por eso el soporte técnico que nosotros tenemos a nivel informático para ellos es lo que nos ha mantenido de que el sistema no se caiga. Los recaudadores todavía tienen tiempo para hacerlo, es decir, todavía hay gente que puede decir yo quiero que en mi negocio, en mi, no sé, algo, se pueda recaudar, se pueda cobrar el marchamo o ya. Ya este momento es muy difícil, porque para ser recaudador
primeramente tiene que ser operador de seguro autoexpedible, Okay. autorizado por la Superintendencia General de Seguros. Entonces tiene que hacer primero todo el proceso de acreditación y ya por lo que queda para el cobro, que estamos a mes y 10 días, difícilmente le dé tiempo de terminar ese proceso. Sí, eso no pasa. ¿Qué ganan las recaudadoras del cobro, las cajas recaudadoras? Una comisión. Una ¿Ganan comisión es un porcentaje del monto recaudado. No lo tiene. No estamos definiendo de este año. Bueno, es una comisión de... Sí, estamos viendo a ver si el otro año lo cobramos aquí. No. Ningún problema, bienvenidos. Sí. Bueno, no, ganan por comisión, por supuesto, y además supongo que verá algo de mercado, porque entre más gente usted jale a su negocio, llámese banco, cooperativa, financiera, tiene un montón de clientes potenciales que llegaron a pagar el marchamo. Eso sí, eso es una cuestión muy propia de la estrategia mercadológica de cada recaudador. Claro. O sea, el instituto recibe 100 colones por un marchamo, indistintamente del recaudador. Ya si el recaudador de su porcentaje quiere hacer una campaña, rifar un carro, rifar un viaje, hacer un descuento, eso es una política, una estrategia mercadológica del recaudador. El INS recibe los mismos 100 colones en el vehículo. Sí, eso no está, incluyendo, vamos a ver, entiendo que, por ejemplo, los anuncios de radio y televisión de Pague el Marchamo aquí, eso lo paga de su utilidad la caja recaudadora, el carro que rifan, el viaje a Europa, eso lo pagan. Correcto. Los gastos, por ejemplo, de desplazamiento de la calcomanía del marchamo, que hay algunos bancos que se pague por internet, nosotros le mandamos un mensajero con el marchamo. Igual lo asume cada recaudador. O sea, igual el INS lo asume cuando el INS es el que lo hace a través de la página web, que también la persona puede pagar por internet, y igual se le manda el marchamo a la dirección que él defina o a la sede que él defina. ¿Cuál es la forma más frecuente de pago? Normalmente el 90% de la recaudación es con recaudadores externos. Ahí hablamos de todo el sector bancario, cooperativas, recaudadores independientes, pero el fuerte de la recaudación es externa. Ok, es decir, solo un 10% usa el INS. Usa el INS directamente. ¿El INS qué hace? Digamos, se ahorra la comisión, por supuesto, cuando cobra él mismo, o igual se recauda, pero queda para inversión o para el seguro. Forma parte del ingreso del seguro, entonces de ahí pasa a formar parte del estado de resultados, que al final es el que define el excedente que se dé. Y como política institucional, digamos, ustedes tienen proyectado aumentar la cantidad de gente que usa el INS para cobrar, o no es un tema, digamos, necesariamente de interés institucional y paguen donde paguen, no importa, pero que paguen. El interés institucional es facilitar la gestión de cobro, o sea, que la persona tenga muchas opciones y que sea un proceso sumamente ágil. Ya la decisión de dónde pague ya será de cada uno de los propietarios de vehículos. Nosotros hacemos fortalecimiento, digamos, de nuestras sedes, de la página web, de la promoción, pero eso es opción del cliente, ¿verdad? La facilidad que ellos tengan o el acceso. Claro. Ya tienen la logística en caso de que alguien quiera pagar a través del INS en la página de internet y ustedes envíen la calcomanía del marchamo, ya tienen más o menos la logística de decir, bueno, un día después, una semana después, eso siempre ha sido programado dentro de un cronograma que nosotros hacemos en enero. Se hace el establecimiento de todas las fechas, de todo lo que se va a utilizar, cómo se va a utilizar, esta parte de convenios. O sea, es un cronograma ya establecido el enero del 2017, ya tenemos todo listo para el cobro. Entonces, en el sentido de que cómo se va a suministrar toda la atención, ya tiene sus fechas y eso proceso. Es muy importante también que se conozca, porque la gente ve ya la salida del cobro, que es la fecha que se define y sale el cobro y ya se sabe cuánto tiene que pagar, pero el proceso que eso significa empieza el 1 de enero de cada año y cierra cuando ya se da la salida del cobro y ahora sí, empecemos el proceso de cobro. Pero la organización, toda la logística que implica el cobro, se lleva prácticamente 8 o 9 meses del año. Que digamos, no les toca a ustedes dentro del SOA, pero les toca como recaudadores. ¿Qué multas incluye el cobro del marchamo? ¿Solo las de COSEBI o también se incluyen las de la Policía Municipal que anda ya haciendo parte de los estacionamientos? Efectivamente, nosotros cobramos estacionómetros, algunos timbres incluso de Scout, de Fauna,
etcétera, pero los parquímetros, tenemos convenios, hay que hacer un convenio con cada una de las municipalidades que incluye el cobro de parquímetros dentro del marchamo, y efectivamente las que tenemos en este momento hay cerca de 25 municipalidades que tienen ese convenio, y entonces incluyen el cobro de los parquímetros dentro del marchamo. Sí, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que yo he escuchado en los últimos años que le hacen una boleta por estacionar mal de la municipalidad, y entonces dice, bueno, ahí está, por sí, ¿cómo me la van a cobrar? Bueno, ya sabe cómo se la van a cobrar. Correcto. En el marchamo. Correcto, y eso es un motivo frecuente de queja, porque normalmente la persona viene y dice, mire, pero es que si me aparece un parte en Jacob y no he ido a Jacob, bueno, y tiene que ir a la municipalidad de Garavito a que le arreglen el problema, porque es un cobro que nosotros no tenemos acceso. O sea, eso es muy importante, nosotros no tenemos acceso a las bases de las diferentes instituciones que están en el cobro. O sea, si la persona tiene un problema con Hacienda, debe ir a Hacienda. Si la persona tiene un problema con la municipalidad, debe ir a la municipalidad. Ahí mismo están en línea con nosotros, hacen la modificación y ya puede pagar con la modificación, pero el INSS no puede modificar ni datos de las municipalidades, ni de COSEBI, ni de Hacienda. Ok, entonces las quejas tienen que dirigirse según la integración. Si es sobre el seguro obligatorio de automóviles, efectivamente es con el INSS. Si es sobre los impuestos del vehículo, es sobre es Hacienda. Si es las multas de tránsito, es con el COSEBI, con el Consejo de Seguridad Vial. Si es por las multas de estacionómetros, es con las municipalidades. Con la municipalidad que haya hecho la multa. Sí, me falta otro monto. Riteve. Sí. No, Riteve no. No, pero incluye igual, para pagar el marchamo. Que es un requisito para tiene pagar el Riteve. Sí. Tiene que tener Riteve, es un requisito para poder pagar. Hay gente que va a pagar sin Riteve, no me digan. Sí, muchos tenemos. Y hay que explicarle en la ventanilla gay, tiene que tener Riteve. Sí, muchos y nosotros, perdón, Roger, estamos en línea con Riteve. Correcto. Entonces, cualquier cosa, digamos, para la agilidad y el servicio al cliente. Entonces, mantenemos en línea con todas las instituciones para si están ahí, van, hacen el trámite, vuelven donde nosotros y nosotros. ¿Han detectado, esta es una pregunta que me acaba de surgir, de que estén en línea con RITE, ¿han detectado gente que ha intentado meterles 10 con hueco y llevarles una calcomanía falsa, un documento falso de revisión técnica? De todo se da. Eso significa que sí. De todo se da, o sea, hay situaciones, por suerte ahora la tecnología permite estar en tiempo real y evitar, pero sí, de que se intenta. ¿Y qué pasa con esos casos? ¿Solo lo frenan o ustedes le comunican al RITE? Sí, para efectos nuestros se frena, nada más, porque de cualquier manera no puede pagar, porque es un requisito indispensable. Son las 3:01, me quedan 2 minutos más o menos, porque hay una última pregunta a través de Twitter. Pregunta Johnny Morales, ¿qué pasa si en un accidente de tránsito el conductor del vehículo atropella a un peatón, pero el vehículo se da la fuga? Y entonces uno no tiene idea ni quién lo atropelló, ni nada, solo que lo atropellaron. ¿Aplica el SOA? Volvemos al principio. O sea, mientras haya un vehículo y se logre demostrar que hay un vehículo, y hay muchas formas, la misma normativa establece formas. Puede ser hasta que una noticia en un periódico salió, peatón atropellado, vehículo se dio la fuga. Entonces él lleva esa noticia y con base en eso nosotros abrimos la denuncia de accidente. Testigos también. La hoja de puerta del hospital me decía que es cuando uno entra y dice, ¿qué le pasó? Me atropelló un carro. ¿La Cruz Roja o la hoja de puerta de emergencias? O sea, hay muchas formas de verificar la existencia de un accidente de tránsito. Les agradezco muchísimo haber estado aquí esta tarde. Servirle un gusto haber atendido las consultas de los radioescuchas. ¿Vieron qué rápido se va una hora? Definitivamente. Sí, son las 3:02. Tal vez para ampliar un poquito sobre las consultas que tengan en Facebook, también el INSS cuenta con una página y nosotros como la dirección tenemos a cargo eso y tenemos personal que directamente lo atiende. Tal vez si el público quisiera pues contactarnos por ahí y hacer consultas, estamos en la mejor disposición de... ¿Sabe cuál es? La página del INSS. La página del INSS, sí, el Facebook del INSS, correcto. El Facebook del INSS, sí. Sí, todas las consultas relacionadas con el seguro obligatorio nos las direccionan a nosotros. A nosotros y nosotros tenemos para atenderlas, así que te damos todas las, digamos, en horas, digamos, la semana que, como se dice, están de fiesta, nosotros estamos ahí. A partir de ese martes 1 de noviembre está disponible, si yo me quiero meter a la página del INSS a ver cuánto tengo que pagar de marchamo a partir del 1 de noviembre. Dios primero. Mucha suerte. Sí. Otra cosa que también podríamos agregarle a lo de nosotros es que contamos, como decía Roger, de las operadoras autoexpedibles. Entonces, si quieren un poco más, ¿verdad? Tenemos seguros adicionales como de responsabilidad civil, subida, más protección,
porque eso les aumenta un poquito más el Claro, monto que se de la compran además cobertura. por internet, en la página del INSS. Exactamente. Y yo voy a confesar aquí, yo he hecho uso de algunos de ellos y créanme que es bastante sencillo Sí. comprarlo. Esa es la Y idea. son más accesibles, tienen unos montos por estar adheridos al pago del marchamo. Ah, bueno. O sea, Sí, cuando sí. usted paga el marchamo, tiene de un ejemplo un seguro que te llamamos Más Protección. Sí. Le da 7... Una cobertura adicional sobre el una seguro, cobertura sobre los 6 adicional millones. sobre los 6 millones. ¿De cuánto? Son 7 7 millones y de medio. más o colones. menos. 7 millones y medio más. Más de los 6 Más de los 6 millones. Ah. Ese seguro se ¿Y ese llama es el Más que- Protección. Ese es el que cuesta 7, Ups, 5 como 5,000. No, el de No, el de 5,000 5,000 es subida. Ah, ok. Sí, 5,000 es ¿Y subida. qué incluye el de 5,000? El de 5,000 es es un seguro de muerte. vida. Es un básicamente. seguro Ah, de bueno, vida. bueno, ok. Sí. Ok. Y más protección, bueno, ahí lo averiguaremos, no importa. Pero realmente yo cuando me metí la primera vez a comprar un seguro, decía, tengo que poderlo comprar yo por internet porque se llama autoexpedible. Sí. Significa que uno lo Por puede eso expedir. nosotros los tenemos pegados al marchamo, porque Claro. como son autoexpedibles son más fácil de suministrarle al cliente. Doña Carmen, muchas gracias. A la orden. Don Roger, muchas gracias. Con mucho gusto. La canción de hoy la escogió Doña Carmen. Anda romántica, Doña Carmen. Se llama Me Gustas, es una canción de Joan Sebastián.